No sé cómo explicarlo, pero en esa casa el silencio no era ausencia de ruido, era algo que respiraba contigo, que te escuchaba incluso pensar. Y cuando el ojo blanco apareció, supe que nunca volvería a dormir igual. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les contaré la historia de la Casa del Silencio, un lugar donde incluso los gritos se pierden y lo único que responde es aquello que vive dentro del silencio. Ponte cómodo, apaga las luces y acompáñame en este nuevo relato. Después de varios años sin descanso, por fin había llegado mi momento. Era mi último día en la empresa de diseño donde trabajaba y apenas crucé la puerta de mi departamento en Cuernavaca, sentí el alivio recorrerme todo el cuerpo. Mi novia, Andrea, me recibió con un beso largo, de esos que anuncian el inicio de algo completamente nuevo. Ella y yo llevábamos meses soñando con unas vacaciones lejos del ruido, de la rutina, del calor asfixiante de la ciudad. Esa misma noche, mientras yo me tiraba al sillón, Andrea encendió su laptop y comenzó a buscar una casa para rentar. Primero intentó en Airbnb, pero todo le parecía demasiado caro o demasiado turístico. Así que fue a los grupos de Facebook donde a veces se encuentran joyas o maldiciones. No tardó ni una hora en gritar desde el escritorio: mira esto, es con una alberca, terraza, cocina, todo lo necesario para encerrarnos una semana entera. Las fotos eran espectaculares. Una casa de 2 plantas, estilo rústico, rodeada de árboles y con vista al cerro de aquel lugar. El precio era de 2,000 pesos por noche. Alto, pero posible. Andrea marcó al número que parecía en aquel anuncio. Una mujer contestó con una voz amable y pausada. Se presentó como Doña Mercedes. Nos explicó que ella vivía en la planta baja con su padre, pero que no habría ningún problema, ya que el piso superior era completamente independiente. Cocina, baños, recámaras, de todo. Solo se compartía la alberca del patio trasero. No se preocupen por el ruido, nos dijo. Las paredes están insonorizadas. No se escucha absolutamente nada. Andrea sonrió satisfecha. Yo, en cambio, sentí un leve escalofrío sin saber el por qué. A la mañana siguiente tomamos carretera. Al llegar, el clima cambió drásticamente. Una neblina ligera cubría la zona y un viento helado bajaba del cerro. La casa era tal cual las fotos, aunque el ambiente se sentía raro, como si el aire fuera más espeso de lo normal. Doña Mercedes nos recibió en la entrada. Era una mujer rubia, delgada, de unos 40 y tantos años. Sonreía, pero sus ojos se movían nerviosos, como si temiera que algo
saliera mal. Nos mostró la casa, habitación por habitación, y al final nos presentó a su padre. El hombre se llamaba Don Juan. Era alto, robusto, con una mirada fría y manos enormes, llenas de cicatrices. Tenía algo que imponía respeto o miedo. Nos dijo que había sido ingeniero acústico y que había acondicionado la casa él mismo para aislarla del ruido exterior. Andrea me apretó la mano mientras él hablaba. Yo solo asentí, tratando de disimular mi incomodidad. Esa primera tarde fue perfecta. Comimos, nos metimos a la alberca, tomamos cerveza y hasta nos reímos del exceso de dramatismo con que el señor hablaba de sus paredes insonoras. Pero al caer la noche, el ambiente cambió. Cuando cerramos la puerta de la recámara, el silencio fue total. Ni un insecto, ni un perro, ni el sonido de nuestra respiración. Era un vacío absoluto. Andrea quiso comprobar qué tan cierto era lo de la insonorización. Voy a gritar y me dices si me escuchas, dijo sonriendo. Yo salí al pasillo, acerqué el oído a la puerta. Nada, ni un murmullo. Probé con un vaso contra la madera, pero no se escuchaba absolutamente nada. Era como si el mundo se hubiera apagado por completo. En ese momento, una sensación pesada me envolvió. El aire se volvió denso, sofocante. Sentí que algo se movía detrás de mí. Volteé y no había nadie. Andrea salió de la habitación riéndose, sin notar que yo estaba pálido. Aquella noche no pude dormir. El silencio era tan profundo que escuchaba mis propios latidos, el zumbido de mi sangre en los oídos, incluso mis párpados al parpadear. Me revolvía en la cama, desesperado. De pronto, las sombras del cuarto parecieron moverse. Me levanté para ir por agua, pero el pasillo estaba tan oscuro que parecía absorber la luz. Sentí que algo me observaba desde la sala. Detrás de mí se oyeron pasos. Aceleré mis pasos, pero aquello que seguía detrás de mí también lo hizo. Así que corrí hacia la cocina y luego al patio. El aire estaba helado. Al voltear, vi una figura emergiendo del pasillo, alta, envuelta en una especie de humo gris, con el solo un ojo brillante, blanco como una luna. Grité, corrí hacia un pequeño cuarto de herramientas junto a la alberca y me encerré. Los pasos se detuvieron justo del otro lado de la puerta. El pomo se movió lentamente. De pronto, una voz grave retumbó. ¿Qué haces aquí, muchacho? Era don Juan. Avergonzado le conté lo que había visto. Él solo se limitó a suspirar y me sirvió un té mientras Andrea bajaba asustada. Entonces
nos explicó que hace años había intentado construir un estudio de grabación en esa casa y que el aislamiento acústico era tan eficiente que a veces uno escucha cosas de más. Pero eso no me tranquilizó, así que no pude dormir el resto de la noche. Al día siguiente traté de actuar normal, pero el silencio de la casa me carcomía. Cuando llegó la noche, bebí unas copas de tequila para poder tranquilizarme. Me quedé dormido sin darme cuenta, pero desperté sobresaltado al no sentir a Andrea en mi cama. Escuché su grito, salté y corrí por el pasillo, pero las puertas comenzaron a azotarse solas. Los gritos se mezclaban con susurros, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo dentro de mi cabeza. Andrea, grité, ¿dónde estás? Las luces parpadearon. Algo pasó corriendo frente a mí, pero no del todo. Fui hacia el patio. La puerta se abrió sola de golpe. La vi junto a la alberca, o al menos eso creí. Al acercarme, la figura se giró y me miró con ese mismo ojo único, un abismo de luz que me paralizó y después oscuridad. Desperté al amanecer dentro del coche con las maletas tiradas y el cuerpo entumecido. Por el espejo vi a Andrea despidiéndose de don Juan y doña Mercedes. Ella entró, arrancó el auto y sin mirarme me dijo con ternura: tuviste un ataque de pánico, amor. Te desmayaste. Le conté lo que vi, pero ella solo sonrió, triste. Hoy, cada vez que cierro los ojos y la noche se queda muda, vuelvo a ver ese ojo observándome desde el fondo del silencio. Nunca imaginé que el silencio pudiera doler más que un grito. Ahora lo sé porque vivo dentro de él. Todo comenzó cuando acepté un trabajo en un pequeño pueblo olvidado al norte del país. Me ofrecieron un buen dinero por restaurar una iglesia abandonada, perdida entre los bosques. Lo llamaban Santa Lázaro. Aunque los pocos aldeanos que aún vivían cerca lo conocían como la casa del arrepentimiento. El primer día, al entrar, noté que las paredes parecían respirar. Los vitrales estaban totalmente rotos, el altar cubierto de polvo y moho. Pero lo más curioso fueron las imágenes sagradas, ya que tenían las caras totalmente raspadas, como si alguien las hubiera arañado con furia. Y aún más inquietante fue encontrar una corona de alambre de púas, vieja, oxidada, apoyada sobre un crucifijo ya sin rostro. Sentí como una voz dentro de mí murmuró: no la toques. Pero por supuesto, lo hice. El alambre estaba totalmente frío, pero apenas lo sostuve,
Sentí un ardor recorrer mis manos. Juraría que algo vivo se movió entre los nudos metálicos. Así que lo solté de inmediato. Pero ya era demasiado tarde. La noche siguiente, mis pesadillas comenzaron. Soñaba con un hombre que gritaba sin voz, envuelto en espinas, con la carne totalmente desgarrada y los ojos hundidos en la oscuridad. Cada noche su rostro se acercaba más al mío, hasta que en la última noche entró en mí. Desperté con sangre en las manos. Las marcas de alambre estaban en mis muñecas, aunque yo no había dormido con nada puesto. Intenté irme del pueblo, pero los caminos se retorcían, como si el bosque cambiara su forma para no dejarme escapar. En cada árbol veía su cara, en cada reflejo su sonrisa abierta, llena de dientes imposibles, afilados, manchados de rojo. Pronto dejé de dormir y el alambre comenzó a crecer. Primero fue un hilo fino alrededor de mi cuello, luego alrededor de mi cabeza. No lo veía, pero lo sentía. Cada pensamiento me dolía. Cada respiración era un nuevo corte. Cuando cerraba los ojos, escuchaba su voz. Ahora somos uno. Las púas siguieron avanzando, cruzando mi piel, clavándose hasta fundirse con mi carne. El dolor era insoportable, pero lo peor era el hambre. No de comida, sino de ruido, de gritos, de miedo. Fue entonces cuando entendí lo que él era. Un eco, un castigo, un demonio nacido del arrepentimiento de los que habían profanado aquel lugar. Una noche, frente al espejo, lo vi completo. Su rostro deformado cubría el mío. Sus dientes eran los míos. Su boca se abría más allá de lo humano. Intenté gritar, pero solo escuché el sonido del metal desgarrándome la carne. Ahora no puedo distinguir dónde termina el alambre y dónde empiezo yo. Mis manos están cubiertas de sangre seca, no sé de quién. A veces creo oír pasos muy cerca de mí. Alguien que viene a restaurar lo que queda de la iglesia. Ojalá no entre, porque cuando lo hagan sentirán mi hambre y yo los envolveré con mis espinas. La corona me susurra mientras escribo esto. El silencio también sangra.